¿Cuántos creen que Él es Señor? Jesucristo es el Señor, es el tema de hoy, Señor de mi vida. Y vamos a iniciar allí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, y vamos a darle lectura a este pasaje, porque aquí se basa nuestra predicación. Dice así Filipenses 2, 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La palabra Señor, hermano, es la clave de esta predicación. Esta predicación está basada en un estudio que yo tomé hace ya tiempo atrás. Habla acerca de Jesucristo es el Señor de mi vida, de la iglesia, de mi familia, y lo va dividiendo. Hoy solamente veremos que Jesucristo es el Señor, la parte que dice de nuestra vida. Y para poder comprender este tema, tendremos que reconocer el primer punto, que es, se humilló a sí mismo. Y esto está en Filipenses 2, 5 al 8, es un poquito más atrás del pasaje que acabamos de leer, el cual dice así, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, como nosotros sabemos, Señor Jesucristo, antes de venir a esta tierra y nacer y tomar forma de hombre, Él ya existía como Dios. Él es Dios. ¿Recuerdan Juan 1.1 que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Señor Jesucristo ya existía. Pero sin embargo dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se despojó, se desprendió de su divinidad, de su condición de Dios, y vino a este mundo en la condición de hombre. Dios, el ser supremo, creador de todo el universo, de todo lo que existe, tomó forma de creación. Pasó de ser el creador a ser algo creado. O sea, así podemos entender lo grande que pasó aquí cuando Él se despojó. Él tomó una forma inferior. Y para que se dé una idea, le voy a preguntar algo. Si a usted le dijeran, ¿quieres dejar de ser hombre y transformarte en un animalito? No sé, el animalito que más le gusta a usted, un perrito, un gatito, algo así. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría usted? Lo más seguro diría, pues, ¿qué te pasa? Pues si yo soy hombre, ¿cómo va a ser un animalito? Bueno, y si le dijeran ¿qué pasaría si usted se pudiera transformar en un insecto? No sé, una hormiguita, una mariposa, un zancudito loco, no sé, creo que hasta canción tiene, una abeja maya, no sé, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted? Dice, no, pues menos, si no quiero ser un animalito, menos voy a ser un insecto. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre y no me voy a despojar de esa posición que Dios ya me ha dado, ¿verdad que sí? Esto es para que usted entienda lo que pasó, lo que hizo el Señor Jesús al despojarse de su posición de Dios, de soberano, y venir a ser un hombre. Y no solamente eso, hermano, no solamente se humilló siendo un hombre, sino que vino a ser un siervo. ¿Recuerda usted cuando estaban en el aposento alto que tomó una toalla y un lebrillo que es como una tinita, un recipiente con agua, y le lavó los pies a todos sus discípulos? Aún se humilló más. Cosas que hacían los esclavos de ese tiempo, Él las hizo. Y dice que lo hizo para darnos ejemplo de que nosotros tenemos que actuar
como Él. Por eso dice al inicio de Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Ahora, no solamente tomó la forma de siervo, sino que también se hizo obediente hasta la muerte. ¿Recuerda usted cuando estaba en el Getsemaní que empezó dice que a sudar como gotas de sangre y le dijo Jesucristo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible? Pero después dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Obediente hasta la muerte. Y nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermano. Una muerte, dice, de cruz. Que era para lo más despreciado. Una muerte terrible. Porque sufría mucho. Cristo descendió, hermano, hasta el lugar más bajo posible en esta tierra por nosotros. Porque lo peor que puede pasar es que caiga la maldición de Dios sobre alguien. Y Jesús recibió esa maldición en la cruz. Al morir por nuestros pecados, al morir y tomar tu lugar, Él aceptó el pecado de la humanidad, dice que lo llevó Él. Y fue la maldición de Dios sobre Él. Y es lo peor que puedes recibir en tu vida. Lo más maravilloso es la bendición y la salvación de Dios. Pero lo más terrible es la maldición de Dios. Y Jesucristo, hasta su muerte, hasta lo más bajo de esta tierra, descendió. Hay veces que nosotros nos sentimos humillados por los demás. Vamos a algún lugar, no nos reciben bien. ¿Qué dices? Ya no voy a volver a este lugar porque aquí me tratan mal. Aunque pague, me tratan mal. O mi familia me trató mal. Y te sientes herido y te sientes menospreciado y ya no quieres ir a ese lugar. Ahora piensa en Jesús, el ser supremo de la creación. Vino y murió por nosotros y fue llevado hasta lo más bajo de esta tierra. Hasta lo más bajo. Ahora, esto es para que entendamos, hermano, lo siguiente. El siguiente punto es, Dios lo exaltó. Aparecer en pantalla. Y vamos a leer ahí Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice, por lo cual hay en vosotros también este sentir que hubo en Cristo, que descendió hasta lo más bajo, se humilló, obedeció a Dios, pero también dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. La Biblia nos dice que el que se humilla, hermano, será exaltado, y el que se exalta será humillado. Para entender esto, hermano, tenemos que ver qué significa sumo. La palabra sumo, hermano, es la suma de cada suma. O sea, es el total de todo. Entonces, lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que lo elevó hasta el nivel superior más alto que existe. Si usted conoce algún título que rey, que noble, que presidente, que gobernador, secretario, o sea, algún título elevado, Jesucristo tiene un título aún más elevado que todos ellos. Y la Biblia nos dice que Dios lo exaltó a Cristo, lo subió hasta lo más alto. Y esto, hermano, con esta exaltación suceden algunas cosas. La primera, que Él recibió un lugar más elevado y fue dado por el Padre, por Dios. Y segundo, que ese nombre que le fue dado, dice que toda rodilla se doblará ante Él. Los que están en el cielo, ¿quiénes están en el cielo? Los ángeles, los que están en la tierra, todo hombre creyente, no creyente, inconverso, ateos, pecadores, cristianos, dice, y los que están debajo de la tierra, que son todos los que ya fallecieron, los demonios y todos los seres del universo.
Si usted cree en los alienígenas, también los alienígenas. Todo se va a humillar delante de él. Todos van a doblar su rodilla. Todo el universo van a confesar que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto nos lleva a un punto, hermano, que se llama el nombre sobre todo nombre. Y nos dice Filipenses 2:11, que ya lo leímos, vamos a verlo nuevamente, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Este nombre Señor, hermano, es como, es un título que se le da a Jesucristo, el Señor. Es el nombre sobre todo nombre que le fue dado. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, Jesucristo se le conoce como la rosa de Sarol, el Redentor, admirable, consejero, todopoderoso, el Salvador, el que fue bautizado en el Jordán, el Hijo de Dios. Pero el nombre de Cristo más que está sobre todos ellos, ese es el título que el Padre le dio, que es el Señor. Jesucristo es el Señor. Así que recuerda, hermano, Jesucristo es el Señor. Ahora, fíjese, hay algo que ocasiona que nosotros, cuando escuchamos el Señor, no valoremos tanto ese nombre. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras, a medida que pasa el tiempo, sufren modificaciones en cuanto a significado. Por ejemplo, si a usted le dicen, ¿tú crees que mañana va a ser frío? Y usted dice, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Así dice. Y si usted ve la palabra creer y va a la Biblia, lo que usted más bien quiso decir es, me parece que sí, ¿verdad? Pero usted no dice, me parece que sí, usted dice, yo creo que sí. O si le preguntan, ¿irá a llover mañana? Y usted ve nubes, dice, yo creo que sí. Pero la palabra creer no es lo que usted quiso decir realmente. Usted lo que quiso decir es, me parece que sí, pero no yo creo que sí, ¿verdad? El uso de las palabras ha cambiado con el tiempo. Y si usted va a la Biblia y busca la palabra creer, ¿qué indica en la Biblia la palabra creer? Es fe, es que no hay duda, es seguridad en creer en algo. Es diferente el significado. Por eso las palabras cambian sus significados a medida que pasa el tiempo. Y una de ellas es la palabra Señor. La palabra Señor se usa para decirle a cualquier persona que se veía grande o que con respeto para hablar de Señor o señora. Y la usan que el señor González, que el señor Pérez, que el señor Valdés, ¿verdad que sí? Y cuando uno está joven, pues no te dicen señor, te dicen joven, ¿verdad? Y cuando ya estás grande, pues ya más viejo, si te dicen joven, pues hasta le dices, muchas gracias, ¿verdad?, por decirme joven. Pero normalmente te dicen señor. Y si usted compara, dice, pues sí es cierto, la palabra señor se usa para decirle a cualquier persona que está grande, para hablarle con respeto, por decirlo así. Pero fíjese, hermano, hay algo muy importante. Esta epístola de Filipenses está escrita, no está escrita en español, no está escrita en hebreo, está escrita en griego. Y en griego vamos a revisar la palabra Señor, ¿qué significa? Jesucristo, dice, es el Kyrios. Esa es la palabra que se usa aquí como Señor. Jesucristo es el Kyrios. Y para poder entender esta palabra, vamos a ver otras palabras, porque la palabra Señor en griego es muy amplia. No solamente es que es el dueño de todo, el ser supremo, el jefe. Conlleva otras cosas. Vamos a ver ahí en la diapositiva que van a poner en pantalla. Y dice así: la primera cosa es jefe, para decir que una persona es el Kyrios y Jesucristo es el jefe de todo. Segunda palabra que contempla Kyrios es dueño, que es dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay. Jesucristo es el dueño. La tercera cosa es el amo, y como es el amo, tiene esclavos. Una persona que tenía esclavos en la antigüedad se le llamaba Kyrios. Te puede decir que con minúsculas,
porque pues era señor, pero nomás de su área, de su territorio. También conlleva que es soberano, la palabra Kyrios, que es dueño de todo lo que existe y es la máxima autoridad. Entonces, cuando dice que Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Kyrios, está diciendo que Él es el jefe, que Él es el dueño, que Él es el amo, soberano y la máxima autoridad. Amén. Cuando es la máxima autoridad, quiere decir que Él demanda obediencia de nosotros. De modo, hermano, que si alguien confiesa que Jesucristo es su Señor, usted lo ha confesado, Jesucristo es mi Señor, ha dicho usted. ¿Sabe qué está diciendo? Jesucristo es mi Kyrios. Y cuando dice usted eso, está diciendo, Él es mi jefe, Él manda en mi vida, Jesucristo, Él también es mi dueño, Él también es mi patrón, Él es mi propietario, Él es mi amo, yo soy de Él. Y todo lo que soy y tengo le pertenece a Él, le pertenece a Cristo. Él es mi amo. Cuando usted escucha la palabra amo, usted suele relacionar esa palabra con un esclavo, ¿verdad que sí? Escuchamos, pues usted tiene esclavos. Ahorita pues ya está abolida la esclavitud, pero en esos tiempos Pablo usó ese lenguaje para explicarnos lo que significaba que un esclavo tuviera un Kyrios, o sea, un señor que era el dueño de él, y ese señor podía, si quería, quitarle la vida al esclavo. Nada escapaba del control del Señor. Y al decir Cristo es el Señor, estamos diciendo muchísimo más de lo que nosotros pensábamos. Estamos diciendo que Él es todo de nosotros. Nosotros somos de Él completamente, y usted, todo lo que tiene, todo lo que es de Él. Todo lo que usted hace es para Él. Entonces, Kyrios, hermano, significa Señor. Fíjese, en las mañanas, cuando los señores, los Kyrios, vamos a decir Kyrios entre comillas, Kyrios en minúsculas, señores pequeños, porque Jesucristo es el Kyrios supremo, ¿verdad? Estos señores Kyrios tenían dinero, tenían terrenos, tenían esclavos. Cuando se despertaban en la mañana los esclavos, dice que se acercaban a la puerta de su amo y le decían, ¿qué dice mi Kyrios a su siervo? O sea, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué manda mi Kyrios hoy? Y ya salía el dueño, el patrón, y les decía, mira, quiero que vayas a la plaza, me traigas esto, quiero que vayas al terreno fulano y tal, que lo limpies, vas a ir después con los animalitos, les vas a dar de comer, y luego te vas... Y ellos hacían todo al pie de la letra como les decía el patrón, el dueño, el Kyrios. Y eso era todos los días, al pie de la letra, seguían las instrucciones que les daba el Señor. La vida del esclavo, hermano, era cumplir fielmente cada instrucción que se le daba. Cada palabra que salía de la boca de su patrón, de su amo, de su Kyrios, se tenía que cumplir. La ejecutaba al pie de la letra. Por eso, Pablo nos dice que somos esclavos de Jesucristo. Y él lo menciona muchas veces en la palabra, y en una de ellas viene en Romanos 1:1, nos dice, yo Pablo, en algunas versiones dice siervo de Cristo, pero realmente la traducción correcta es esclavo. Dice, yo Pablo, porque la palabra es Kyrios, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pablo, hermano, reconocía que Jesucristo era el Señor completo de su vida. De hecho, desde su conversión, Pablo lo reconoció como su Señor, como el Kyrios de su vida. Los esclavos, cuando escribían una carta, le ponían, por ejemplo, Antonio, esclavo de Marco, y fulano de tal. Pero las cartas las escribían al principio. Por eso Pablo, cuando escribe las cartas, dice Timoteo y Pablo, esclavos de Jesucristo.
porque él imitaba lo que hacían los esclavos cuando escribían una carta, cuando les permitía su amo escribir alguna carta. Tú tenías que poner arriba quién eras y de quién eras. Ahora las cartas es al revés, se pone hasta el final quién la escribe. Para poder saber quién escribe, vas hasta el final y ves la firma. Pero antes se ponía al principio. Por eso la Biblia nos muestra mucho cuando Pablo le pone Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, siervo de Cristo, o Timoteo, siervo de Jesucristo. Y ellos hacían referencia a que Jesucristo era el Kyrios de su vida. Otro personaje, hermano, que era el Kyrios en ese tiempo, era el César, que era el emperador romano. A él se le conocía como el Kyrios. Y como hoy nos saludamos en la calle, cuando ves a alguien le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, y a veces te contestan, porque ahora los jóvenes ya no contestan, o los vecinos ya no contestan. No sé si sea el único caso de nosotros, ¿verdad? Porque sales, está la persona enfrente, buenos días, y le hablaste a la pared, rebota el sonido, no te contestan. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Y resulta que cuando iban los ciudadanos de Roma por la calle, pasaba alguien y le decían, levantaba la mano y le decían, el César es el Kyrios. Y el otro contestaba, el César es el Kyrios. Y en la tarde pasabas y te contabas a otro conocido y le decías, el César es el Kyrios. Y ellos levantaban la mano, el César es el Kyrios. Pero cuando Jesucristo llegó, hermano, y cambió la vida de esos romanos, ellos ya no levantaban la mano y decían, el César es el Kyrios. Ellos decían, Jesucristo es el Kyrios. Por eso muchos de ellos fueron presos y llevados a la cárcel y murieron ahí. Pero ellos reconocían que Jesucristo era el Kyrios, era el Señor. Verdaderamente, hermano, eran hombres que daban su vida por Jesús. Decía Pablo, hay otro reino que no es el imperio romano, es el reino de Dios, y su trono, dice, permanece para siempre. El trono de Dios, hermano, su reino es para siempre. Nosotros somos hijos del reino de Dios. Así que siga adelante buscando el reino de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto, el reino de Dios. Y vamos a ver Mateo 3:2, nos dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, hermano, este nombre que le acabo de decir, Kyrios, marca una diferencia grande entre la primera iglesia primitiva y las iglesias de hoy, las congregaciones de hoy. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando este nombre, el Señor. Que en su segunda venida Él va a venir. Va a venir por su pueblo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él quiere restaurar ese nombre dentro de la iglesia. Jesús, hermano, recuerde que para evangelizar no usaba los métodos que usábamos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque jamás predicó de la siguiente manera. Nunca les dijo, ¿quieres ser salvo? Jamás les dijo a nadie, ¿quieres ser salvo? Levanta tu mano si quieres ser salvo. Él no dijo así. Y Él dijo, ¿quieres ser salvo? Tienes que pagar tus ofrendas. O quieres ser salvo, tienes que hacer tales cosas de bondad para mostrar que eres salvo. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué decía eso? Porque Él es el Señor. Él tenía la autoridad para decirles, arrepiéntanse, el reino de Dios está aquí. ¿Me están viendo a mí? Estoy cerca de ustedes. Y es un reino, hermano, que venía a todos los hombres de la tierra, no solamente a los judíos, era para todos. Y cuando Cristo se ponía frente a alguien y les decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos se quedaban como que pensando, ¿me arrepiento o no me arrepiento? ¿Lo sigo o no lo sigo? Se quedaban en duda. Muchos aceptaron y lo siguieron. Y si ellos decían, acepto, me arrepiento, estaban diciendo que se estaban sujetando a Cristo como Kyrios, como su Señor, como el Señor de su vida. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos menciona la Biblia. El primero es el de Simón y Andrés. Cómo Dios los llamó a ellos. Nos dice Marcos 1:16 al 18, para recordar el llamamiento de ellos. Dice, andando junto al mar de Galilea,
vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Wow. Este ejemplo nos va a poder ayudar a entender un poco más de cómo Cristo andaba en las calles predicando en Capernaum, en Galilea, y se acercaba a las personas. Entonces dice que un día andaba ahí cerca, a la orilla del mar, a cierta distancia, vio a dos hombres y estaban pescando. Y ellos se ganaban la vida pescando, eran pescadores. Y Cristo se detiene, dice, y los mira y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y era Simón y Andrés, Simón Pedro y Andrés. No les dice: oh, si ustedes quisieran venir en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. O si deciden venir en pos de mí, a ver, levante la mano, ¿quién de los dos que me quiere seguir? No, él llegó con autoridad y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No entra en detalles, no entra en explicaciones. De hecho, yo creo que Pedro y Andrés se quedaron viendo entre ellos. Dijo: ¿qué quiere decir este hombre? ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué está hablando? Es como si alguien ahorita viniera y te dijera: venid en pos de mí, te haré reparador de almas. Y vas a decir: oye, pues, ¿qué es eso? Te quedarías así, ¿no? Como que pensando: ay, ¿qué hago? No puedes ni reaccionar. Sin embargo, vemos que Pedro y Simón y Andrés reaccionaron de forma correcta. Dice que dejaron sus redes y lo siguieron. Lo reconocieron como el Kairos de su vida. Dejaron de ser pescadores de peces y se hicieron pescadores de hombres. A lo mejor ellos no comprendían exactamente lo que significaba, pero sin embargo obedecieron sencillamente lo que Jesús les dijo. Y eso es una parte importante, hermano, que Dios quiere de nuestras vidas. Él quiere que le obedezcamos. ¿Cuántas veces no has orado así? Señor, dime qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Y te levantas de donde estás orando y haces lo que tú quieres y no lo que el Señor quiere que tú hagas. Esa es la diferencia entre Andrés y Simón. Ellos obedecieron. Nosotros decimos que obedecemos, pero no lo hacemos. Porque decimos: yo soy dueño de mi vida y yo tengo que hacer pues mi vida y quiero hacer cosas. Y yo no soy esclavo de Cristo. Bueno, si es mi Señor, si doy mis diezmos, si leo la Biblia, si oro, si voy a la iglesia, si ayudo en la iglesia, lo que se necesite, pero yo soy dueño de mi vida y yo hago mi voluntad. No voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso hay conflictos en la iglesia. Por eso no puedes perdonar a alguien que te ha ofendido. Por eso no puedes amar a alguien a que te ha rechazado. ¿Por qué? Porque no eres esclavo de Cristo realmente. Porque Cristo no es tu Señor. Si fuera tu Señor, obedecieras al pie de la letra lo que Él te dice. Y eso es para todos, hermano. Todos caemos en ese error. Todos cometemos ese error de no obedecerle como Él quiere. A veces queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Dices: es que es mi vida. Yo quiero vivir, yo quiero disfrutar. Y yo no voy a hacer lo que Cristo hace. Y a veces el vecino de al lado sube el volumen tan alto que no te deja dormir como ayer. Eran las 3, 4 de la mañana. Parecía que había fiesta en la casa. Con ganas de ir a hacer algo. Dices: es que yo tengo mis derechos. Es que yo tengo mi deseo de hacer algo. De hacer justicia, venganza. Pero luego te dice Jesús que tienes que obedecerle, tienes que amar al prójimo, tienes que orar por él, tienes que perdonar, tienes que seguir adelante buscándole, obedeciéndole. Esa es la diferencia, hermano, entre Pedro y Andrés. Simón, Pedro y Andrés. Ellos obedecieron. No le cuestionaron nada a Cristo. Nada. Dejaron sus redes y le siguieron. ¿Qué necesitamos dejar nosotros para seguir a Cristo? Cuando Él nos ha hablado muchas veces a través de las palabras, la palabra que nos han
dado en esta iglesia, a través de la palabra de Dios que leemos en nuestra casa, a través de oraciones, a través de ministraciones, a través de situaciones que vivimos en nuestra vida, problemas que tenemos, que Dios nos habla y no hacemos caso. Otro ejemplo más, hermano, vamos a ver. Mateo, vamos a ver a Mateo. También cómo Jesús fue que le habló. Mateo 9:9 nos dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Otro día, hermano, Jesús andaba ahí por el pueblo y dice que pues sanó un paralítico y la gente estaba maravillada. Pero al pasar por cierto lugar, dice que se detuvo y vio una oficinita ahí, como que improvisada, una cabañita, un cuartito así con tablitas ahí improvisada, y tenía un escritorio ahí. Y estaba un hombre ahí haciendo cuentas, contando dinero y llevando un control. Y ahí decía que se cobraban impuestos para el Imperio Romano. Y está el hombre sentado ahí llamado Mateo. Algunos estaban haciendo fila esperando su turno para llegar con Mateo y pagar impuestos. Y de repente pasa Jesús por ahí, se para ante él y le dice: sígueme. Solamente eso le dijo: sígueme. Yo creo que Mateo pues también reaccionó igual que Simón y que Andrés. ¿Qué me está diciendo? Yo creo que ya había escuchado de Cristo. Jesús no le dijo: mira, Mateo, tienes que saber 4 cosas. La primera, Dios es amor. La segunda, tú eres un pecador, estás alejado de Dios. La tercera, necesitas recibirme a mí para ser salvo. Y si me reconoces como tu Salvador, puedes tener la vida eterna. 4. Jesús no le dijo eso. Dice que le dijo: sígueme. Pero porque Jesús tenía la autoridad del Kyrios, del Señor. Al ver a Jesucristo, hermano, usted veía la autoridad de Dios en él. Porque el poder de Dios estaba en él. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? No podías evitar sentir cierta duda cuando te dijeran: sígueme. No puedes evitarlo porque dices: ay, dejar de hacer lo que yo quiero y hacer lo que Él me va a decir ahora que debo de hacer es difícil. Dejar de hacer mi voluntad, de ahora hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Tal vez Mateo desde su interior quería decirle: pues sí quiero, pero pues tengo que obedecer órdenes, tengo que atender a estos hombres que están formados en este lugar, tengo que hacer mi corte de caja para el imperio, entregar lo que llevo recaudado de impuestos. Pero dice que no. ¿Qué hizo Mateo? Se paró, dice, y lo siguió. Dejó todo tal cual estaba. Cerró la oficina y se fue con Jesús. El Señor Jesús quiere eso de nosotros, hermano. Él quiere que lo veamos como nuestro jefe, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro amo, y que le amemos. La Biblia nos dice que en aquel día algunos le dirán: Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y Él le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no obedecían a Dios realmente. Hacían como que obedecían, pero en sus vidas vivían como querían. Aquí vemos 3 ejemplos: Simón, Andrés y ahora Mateo, que obedecen. Están hablando de obediencia, hermano, de obedecer a Cristo. Y la Biblia dice que para el mundo es locura obedecer a Cristo, pero para Dios, hermano, es poder. Entonces nosotros debemos de obedecer a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahora en este mundo, si usted ve el mundo y voltea y lo ve, está tan loco, hermano. Eso de
las parejas entre hombres y mujeres del mismo sexo, y luego ahora resulta que un hombre ya no sabe si es hombre o mujer, dice que él es una cosa, que él es una cosa como una piedra, un árbol, algo de la naturaleza. Y cada día sacan más cosas, hermano, más tonterías, pero todo va enfocado a una cosa, si usted se fija, va enfocado a hacer la voluntad de ellos. No es enfocado a hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que ellos quieren hacer. Por eso de la inclusión, inclúyelo, deja que siga haciendo lo que él quiera, pero hay que incluirlo. O sea, están permitiendo que hagan lo que quieran sin una ley, sin un reglamento, sin obedecer la ley de Dios, haciendo su voluntad. Y vamos a ver otro ejemplo, hermano. Este ejemplo se llama Zaqueo. Usted se sabe la historia de Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 6, nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjese, Zaqueo quería ver a Jesús. Se subió a un árbol y él vio toda la caravana que venía con Jesús, toda la gente siguiéndolo, toda la multitud venía con él. Y él miraba para todos lados, pero pues no podía Jesús. ¿Qué hizo? Me voy a subir a un árbol para poder verlo. Y cuando Jesús pasó cerca de donde estaba Zaqueo, volteó y le vio y le dijo, Zaqueo, bájate, porque voy a ir a tu casa. Es necesario que pase a tu casa ahora. ¿Qué hizo Zaqueo? Pues yo me imagino que Zaqueo primero se preguntó, voy a ir a mi casa, pero pues yo no le invité. Yo no le dije que si podía ir. Yo creo por eso no estaba pensando Zaqueo eso. Llegó unos momentos que él pensó eso. Pero luego reaccionó y dice que se bajó inmediatamente y se fue a su casa, llegó con su esposa, le dijo, oye, ¿sabes qué? Prepárate algo de comer, limpia la sala, acomoda, saca unas sillas, unas mesas, porque ahorita viene el Señor Jesucristo para acá. Y empezaron a preparar todo para que llegara el Señor Jesús. Él lo recibió en su casa. El Señor Jesús, hermano, quiere entrar a nuestra casa, quiere entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, pero completamente. Y Él te dice, es necesario que yo entre a tu corazón, es necesario que yo esté en tu mente, es necesario que yo esté en tu vida completamente. No solamente el domingo, no solamente ciertas fechas, siempre es necesario que yo esté ahí. Y dice que lo recibieron. Y cuando lo recibió en su casa, Zaqueo cambió su actitud. Y dice que se levantó y dijo, si a alguien le debo algo, le devolveré el doble. Y empezó a mostrar bondad hacia los demás, hacia las demás personas que estaban ahí con él. De tal forma que decían, ¿quién es este hombre? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué está actuando de esa manera? Se empezaron a alarmar tal vez. Zaqueo no dijo, ¿quién manda en esta casa? Yo mando, ¿por qué vas a entrar a mi casa si yo no te he invitado? No le dijo así a Jesús. Pero nosotros con nuestra actitud, hermanos, sí le decimos a Jesús a veces, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Por qué estás aquí? Con nuestra actitud estoy diciendo, tal vez no con nuestras palabras, pero cuando reaccionamos en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad y hacemos lo que queremos, reaccionamos de esa manera. Estamos diciendo, ¿por qué entras a mi casa? Si Zaqueo, que era un hombre malvado, que era un hombre que se aprovechaba de los demás, le abrió su casa a Jesús y cambió su corazón y lo sentó a la mesa de su casa. Zaqueo no pudo más y le dijo, Señor, toda la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si le he robado a alguien, se lo voy a devolver. Dije 2 veces, no, 4 veces. Se lo voy a devolver 4 veces. ¿Quién le ha enseñado todo esto a Zaqueo? Si Jesús apenas habló con él.
Ese es el poder de Dios, hermano. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, su poder nos cambia, su poder nos transforma. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, estás diciendo, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el ser soberano que gobierna en todo mi universo y en todo mi ser, en todo lo que poseo y en todo lo que tengo, y nuestro corazón es cambiado. Vamos a ver un ejemplo negativo. El joven rico. Esta historia también usted ya la conoce. Y el joven rico, en Marcos 10, 17 al 22, nos dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la palabra de Dios no nos está diciendo, hermano, que es necesario que vendamos todo lo que tengamos para ser salvos. Esto se lo dijo el Señor Jesús al rico. Ahora, también no quiere decir que no puedes ser rico, no puedes tener cosas materiales y no vas a entrar al reino de Dios. Lo que está diciendo, que está poniendo a prueba a este hombre rico, porque él decía, todo lo que me dices, Jesús, los mandamientos, yo desde que estaba pequeño los he seguido, dijo. O sea, como que de cierta forma, el joven rico se sentía que ya era digno de entrar al reino de Dios. Y solamente le decía a Jesús, pues para que Jesús le dijera tal vez, no, pues tú ya estás, te vas a ir al cielo con tu y tenis, con tu y sandalias, te vas a ir al cielo. Pero esa no fue la respuesta de Jesús. Le dijo, bueno, todo lo que te dije ya lo has practicado, ok, solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Este joven rico, hermano, si hubiera obedecido a Jesús, hubiera sido uno de los apóstoles de Cristo. Si hubiera ido a vender todo, lo hubiera seguido. Pero el joven dice que se puso muy triste y no lo siguió. Se puso muy cabizbajo y se fue de ese lugar. Hermano, el Señor nos dice que tenemos que seguirlo. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él completamente. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no nos permiten seguirle a Él? Porque a veces parece que le seguimos, pero cuando se trata de obedecerle, no le obedecemos. Y aquí vamos a entrar a una pregunta. ¿Cristo es el Señor de tu vida? Veamos Romanos 10:9. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Aquí está tomando Pablo el ejemplo de los esclavos. ¿Recuerda usted que le decía yo que llegaba el esclavo y le dice, ¿qué quiere mi Kyrios que haga hoy? Pablo dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Ahora, no me malinterprete, hermano, cuando le dije, cuando le estaba hablando yo de las 4 verdades espirituales, que Jesús no las utilizó. No las utilizó porque su misma presencia y poder de Dios, hermano, hacía que la gente mirara algo y el poder de Dios lo sintiera y se quisiera cambiar. Las 4 verdades espirituales son importantes y hay que usarlas para evangelizar a las personas, porque nosotros sabemos que en ellas se maneja la verdad de Dios. Ahí se lleva la verdad de Dios hacia la gente que no le conoce. Hay que utilizarlas, sí, hay que decir las 4 verdades. Pero lo que yo quiero llegar al punto es que nosotros, hermano, realmente debemos de reconocer que Cristo es el Señor de nuestra vida. Que hemos
creído muchas verdades referente a nosotros. Por ejemplo, que Él murió por nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador, que Él resucitó, que Él contesta nuestras oraciones y que viene otra vez. Lo creemos, pero no le hemos rendido nuestras vidas a Dios completamente. A veces no le hemos conocido como Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo absoluto de nuestras vidas. Tal vez decimos, tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador personal, tú eres mi Salvador personal, tú eres mi sanador, tú eres quien me da vida, pero recordemos la iglesia primitiva. La gente lo reconocía como su Señor, como su Kyrios, como el amo soberano de toda su vida. Y recuerdo lo que dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. La Biblia nos dice, Jesucristo hablando, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que me dice Kyrios, Kyrios, entrará en los reinos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí vamos a ver cuál es el pecado más grande que hay, o un gran pecado. ¿Cuál cree usted que es un gran pecado? Eso lo podemos ver en Génesis, acerca del gran pecado. ¿Cuál será uno de los más grandes pecados que hay? O el gran pecado, se puede decir. Es el que cometió Adán y Eva. En Génesis. ¿Qué hicieron? ¿Robaron? No. ¿Blasfemaron contra el Espíritu Santo? Tampoco. Entonces, ¿cuál fue la maldad que ellos hicieron? En Génesis 1. Bueno, Génesis 3. Hasta cierto día, hermano, Adán y Eva vivieron sujetos bajo la autoridad de Dios. Pero luego quisieron hacer su propia voluntad. Y en palabras más en español, dijeron, yo quiero hacer lo que me da mi gana. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Ese fue el pecado de Adán y Eva, querer hacer su propia voluntad. Y la Biblia